Nos toca el pasaje de Lucas 8, 26 a 39, un pasaje muy llamativo de la vida de Jesús, la liberación de un hombre endemoniado. Dice que arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Es decir, estaba el mar de Galilea y Galilea estaba a un lado y a la otra parte del mar estaba Gadara. Gadara era un pueblo de Israel. Hoy en día es Jordania. Hoy en día no sería Israel, pero es Jordania. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo habían sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esta es la historia. Es seguramente el relato más duro de posesión de demonios que nos relata el Evangelio. Hace poco vimos un padre que fue con un hijo, que lo que hacía era que atormentaba al hijo ese demonio y lo tiraba al suelo, y alguien le ha dicho que eran como ataques epilépticos lo que le provocaba. Por eso a veces hay discusión si eran ataques epilépticos o ataques de demonio. En este caso no, era un hombre que era capaz de romper cadenas, vivía de una manera muy desordenada, desnudo, y sus facultades físicas y mentales estaban muy deterioradas, ¿no? Era una vida arruinada por Satanás, ¿no? Y él sale al encuentro de Jesús. El demonio por eso siempre está donde hay creyentes. El demonio no está donde no hay creyentes, porque, bueno, allí está, pero allí no se manifiesta. Es donde hay creyentes donde él da la batalla. ¿Y qué hace? Reconocer quién es Jesús. Fijaros que nadie le decía quién era, pero este endemoniado sí dice: tú eres Jesús, el Hijo del Altísimo. Es decir, que el diablo sabe bien quién es Dios, cuál es su poder, quiénes somos nosotros. Dice: no me atormentes. Una pregunta que no hace el hombre, sino el diablo, porque el hombre estaba atormentado. Cuando decía no me atormentes, no lo estaba diciendo el hombre, era el diablo. Y realmente, si no habéis visto ninguna liberación, mejor, pero cuando... Mejor porque es de las situaciones más duras
que hay. Y es verdad que la gente, pues le pasa un poco lo que a mí ahora, cambia totalmente la voz. Gente que tiene una voz, de repente sale una voz grave, una voz agresiva, pero que la mía no sea agresiva. Y era la voz del demonio que decía, no me atormentes. Porque Jesús estaba diciendo, tienes que salir de él. Tienes que salir de él. Y claro, eso era atormentarle. Los espíritus están buscando a quién poseer para poder manifestarse en el mundo. Porque cuando no tienen un cuerpo en el cual manifestarse, su manifestación no es tan visible. Por eso ellos utilizan las imágenes, porque las imágenes y el culto a las imágenes en el fondo está dando culto a Satanás. Todo lo que no es dar culto a Dios es dar culto a Satanás. Siempre es así. O adoramos a Dios o lo hacemos. Pero Jesús no negocia con el diablo y le da la orden de que tiene que abandonar. Es decir, Jesús no le dice, bueno, déjale por lo menos que ande vestido. Jesús no dice, déjale por lo menos que haga una vida correcta. No, no. Si está Jesús, no puede estar el diablo. Si hay luz, no puede haber tinieblas. Y este pasaje advierte que el propósito de Satanás es hacer daño, en este caso a ese hombre, y realmente siempre es su propósito. Pero que Jesús es más poderoso que Satanás siempre. Jesús es más poderoso, por lo tanto, aunque Satanás nos ataque, hay personas que me dicen, o que me han dicho alguna vez, no me dicen aquí en esta iglesia, ¿y qué pasa si alguien me lanza mal de ojo? O si hace alguien una sesión espiritista en contra mía, o si alguien me lanza una maldición. Bueno, pues ¿de quién somos nosotros? De Jesús. ¿De quién son ellos? Del diablo. No pueden hacernos daño. Pueden intentar hacernos daño. Pueden difamarnos. Pueden hablar mal de nosotros. Pueden acusarnos de cosas que son falsas. Pero el Señor al final nos pondrá en su sitio y nos va a equilibrar. Entonces, los demonios, como el demonio siempre quiere hacer daño, dicen, bueno, pues déjanos ir a los cerdos. Porque ni siquiera pueden ir a los cerdos si Jesús no se los permite. Es Jesús quien les da la autorización para que puedan ir a los cerdos. Para que no sean lanzados al abismo. Para que Jesús no les diga, ya no podéis hacer nada más. Ya vais a estar atados hasta el final del juicio. No, el Señor sabe que el juicio será al final, cuando el diablo será condenado. El infierno es un lugar creado por Dios para el diablo y sus ángeles, para los demonios, pero en tanto ellos le piden permiso y Dios les da permiso para entrar en esa piedra de cerdos, y lo que hacen es hacer que los cerdos se caigan al mar de Galilea, y se ahoguen. Eso, claro, ¿qué pasa? Que ha causado un perjuicio económico muy grande a los dueños de los cerdos, ¿no? Se han muerto todos los animales. Ya no van a poder negociar. Los gadarenos encuentran al endemoniado cabal, sereno, vestido y totalmente restaurado. En el mundo hay esclavos de Satanás o siervos de Dios, pero la palabra esclavo y la palabra siervo es la misma. Lo que pasa es que los cristianos nos suena mejor decir somos siervos de Cristo, pero la palabra siervo del siglo I es la misma palabra que esclavo, es estar dispuesto a obedecer en todo. ¿Y estamos dispuestos a obedecer al Señor o estamos dispuestos a obedecer al diablo? Los gadarenos cuidaban cerdos, eso era algo que estaba prohibido por el Señor. En Levítico, capítulo 11, versículo 7,
Es decir, que este pueblo tenía el endemoniado, pero todo el pueblo estaba, o parte del pueblo estaba desobedeciendo al Señor. El Levítico 11:7 dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendida, pero no rumía, lo tendrás por inmundo. Recordar que los judíos no comían cerdo. Diréis, y si no comían cerdo, ¿por qué criaban cerdos? Porque lo vendían a los pueblos de alrededor, ¿no? Lo vendían a los pueblos de alrededor, era una forma de hacer negocio. Si algo ha caracterizado al pueblo judío toda la vida, es que son buenos negociantes. Siempre tienen negocios, principalmente de joyas, de piedras preciosas. El negocio de los diamantes en el mundo está en manos de judíos, por ejemplo, en la mayoría de los grandes. Pero también, cuando no pueden con una cosa, negocian con la otra. Entonces, dice que todo el pueblo de la región le pide que se aleje de ellos. Es curioso, en vez de alegrarse que ese hombre se ha restaurado, solo ven el perjuicio económico y prefieren que Jesús no esté. Si Jesús estropea mi economía, no quiero que esté. Miren, los hermanos gitanos, que hoy venden ropa aquí en Pedro Garau, hasta hace 30 o 40 años, lo que más vendían eran cadenas, pulseras, collares, anillos, que ellos decían que eran de oro, pero que como mucho tenían un baño de oro. Es decir, que no era oro. Cuando empezó la iglesia de Filadelfia y se empezaron a convertir, entonces se empezaron a convertir y decían al pastor, pero pastor, es que yo vivo del mercadillo y yo digo que estas perlas son majóricas, pero no son majóricas. Yo digo que esta pulsera es de oro, pero yo sé que no es de oro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, pues no, tienes que vender otra cosa. Y entonces, algunos dejaron de vender y se pusieron a trabajar y otros dejaron la iglesia, porque dijeron, tengo que dar de comer a mis hijos. Es lo que hicieron los gadarenos. Dijeron, tenemos que seguir haciendo negocio, preferimos vivir sin Jesús. Llegar al Evangelio supone un precio, siempre supone un precio. No podemos hacer lo mismo que hacíamos, no podemos vivir de la misma forma que vivíamos y tenemos que empezar a aceptar las normas de Jesús. Ellos rechazaron a Jesús porque amaban el mundo y para ellos ni Jesús ni la ley, que es lo que hemos leído de Levítico, era trascendente. Seguramente que ellos iban las fiestas importantes a Jerusalén, sacrificaban, eran religiosos, pero no eran creyentes. Sin embargo, el que estaba endemoniado sí quería ir con Jesús. Él sí le dijo, déjame ir contigo. Pero Jesús le dijo, no, tienes que ir a decirle a tu gente las cosas que el Señor ha hecho en tu vida. Y es curioso, la gente, entre comillas, normal, no quería seguir a Jesús. La gente que había sido libre de demonios sí quería seguir a Jesús. Hay una lección en la decisión de Jesús. El mejor lugar no es donde yo quiero estar. El mejor lugar es donde Jesús quiere que yo esté. Aunque en este caso no era al lado de Jesús. Para este hombre lo mejor era estar en su casa y poder restaurar, pues con sus padres, si había esposa, con sus hermanos y restaurar su vida. Obedecer a Jesús siempre tiene que ser nuestra opción, no tanto obedecer nuestro impulso o nuestro deseo. Oremos para que aceptemos de buena gana la voluntad de Jesús, aunque esto no coincida con nuestro deseo. Al joven rico le dijo, toma tu cruz y sígueme. Pero a este endemoniado le dijo, quédate en tu familia. Es decir, la norma de Jesús no es la misma para todos. Jesús tiene un propósito, Jesús tiene un ministerio, Jesús tiene un programa para todo. Por eso, si yo quiero tener el ministerio que tiene otro,
me estoy equivocando. Si yo critico lo que están haciendo otros porque no me dejan hacerlo a mí, me estoy equivocando. Y en lo que el Señor me pone, ahí es donde tengo que trabajar. Porque eso es la voluntad de Dios para mi vida. Y si Dios tiene algo distinto, el Señor ya preparará los medios. Ninguno de los apóstoles pensaba llegar a ser un día de los 12 apóstoles de Jesús, de las 12 columnas del Evangelio que nos habla Apocalipsis, porque ellos pensaban ser pescadores, publicanos, agricultores, pero el Señor, con su gracia, los puso a cada uno en su sitio. Después de la historia de los Gadarenos viene una resurrección. Ya vimos la del joven, del hijo de la viuda de Naín, y ahora viene una niña, una resurrección y una sanidad que ocurre entre medio, ¿no? Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, no sé si dijeron estás loco, pero más o menos, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba aún hablando cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Es la segunda resurrección que habla Jesús, y aquí nos presenta dos situaciones totalmente enfermas. Un padre con una hija única, supongo que da igual que sea hija única que tengas 3 hijas, como en mi caso. No hay cosa que más nos incomode, que nos altere, que cuando uno de nuestros hijos o nuestras hijas está enferma. Era una hija de 12 años y aparece una mujer que llevaba 12 años que estaba enferma. Bueno, aquí resulta que desde que nació la hija, esa niña, la mujer estaba enferma. Iban a producirse 2 milagros que tenían que ver en el tiempo, el mismo tiempo. 12 años de vida una, 12 años de enferma otra. La multitud lo oprimía y Jesús dice: alguien me ha tocado. Hay una diferencia entre estar en la iglesia y ser de Jesús. Hay una iglesia entre estar cerca de Jesús y tener realmente a Jesús en nuestro corazón. Aquí había mucha gente cerca de Jesús, pero realmente Jesús notó cuando esta mujer le tocó. Tenemos cuidado de todos los domingos en los cultos
podemos participar en la alabanza, en la Santa Cena, en la ofrenda, en los saludos, pero podemos no estar conectados con Jesús. La diferencia en nuestra vida es que Jesús nos toque. En este caso, la fe de esta mujer dijo, si toco su manto seré sanada. Normalmente los enfermos decían, si Jesús me toca, ¿no? A aquel ciego le hizo lodo, a otro le puso las manos encima, al leproso, le tocó y dijo, quiero ser limpio. Pero esta mujer pensó, yo creo que Él puede sanarme. Y la fe es lo que mueve la mano de Dios. Y cuando esta mujer tocó a Jesús, no le tocó para ver qué pasaba, sino le tocó creyendo. Y pensó, muchos lo están tocando, no se va a dar ni cuenta. A ver si de esta manera yo consigo algo y no tengo que explicar nada a nadie. Pero Jesús tiene muy en cuenta a cada uno de nosotros. La última vez de la Santa Cena yo estaba buscando a una persona para decirle que pasara aquí delante y estaba tan en el rincón, en aquel rincón, que yo no la vi. Y le dije, bueno, pero hermanos, Jesús nos ve a todos. Y Jesús nos ve todo el tiempo. Y esa mujer pensó, yo lo tocaré y si pasa algo, pues ya en algún momento le diré gracias o tal. Pero Jesús no quiere que ninguna bendición pase desapercibida. Y Él quiere que confesemos cuando el Señor nos ha bendecido. Por eso hacemos bien los jueves en venir, orar por las necesidades y dar gracias cuando el Señor ha respondido. Dar gracias cuando ha respondido favorable o dar gracias cuando ha respondido que no, porque sabemos que Jesús a veces también dice que no, como le pasó a Pablo o como seguramente nos ha pasado a nosotros. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Pedro, que siempre es el discípulo más impulsivo, es el primero que le dice, venga, maestro, ¿quién te va a tocar? Pues cualquiera. Estamos aquí avanzando, que tú estás hablando con Jairo, estamos avanzando, está la gente ahí pendiente, pues cualquiera te ha podido tocar. No. Yo sé que ha habido alguien que ha provocado que el poder de Dios actúe. Y entonces, eso es lo importante, que cuando oremos, nuestras oraciones no se queden pegadas al techo, porque al techo llega mi voz, pero que nuestras oraciones lleguen al cielo y provoquen que actúe el poder de Dios. Y Jesús sabía que de Él había salido poder. La enfermedad de esta mujer era importante física y era importante espiritualmente. Levítico 15:19 dice que cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Esto hablaba de la regla de las mujeres, que ocurre mensualmente. Ese tiempo, la mujer no podía ir al templo, por ejemplo. Ese templo, la mujer no podía tener contacto con nadie, porque cualquier cosa que tocara sería inmundo. El problema de esta mujer es que la enfermedad la llevaba a estar en un flujo de sangre constante, con lo cual llevaba 12 años sin poder ir al templo, sintiéndose inmunda, sintiendo que no podía presentar un sacrificio al Señor por sus pecados, que no podía hacer nada de lo que un judío normal podía hacer. Eso implicaba que nadie podía tocarle a ella y ella no podía tocar a nadie, con lo cual ella sabía que había infringido la ley. Ella había tocado a Jesús, siendo inmunda y dándose en cuenta. Y ella
Como sabía que Jesús no podía tocarla, buscó este recurso, que también estaba fuera de la ley. Pero sin embargo, cuando Jesús se da cuenta que alguien le ha tocado, entonces actúa como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que tenía las atribuciones, entre comillas, de sanidad. El sumo sacerdote no era un médico, pero sí era el que declaraba sano a un leproso, o el que declaraba sano a alguien que tenía sarna, o el que declaraba inocente a alguien que no había cometido un juicio y le habían acusado injustamente. El Levítico da toda esa serie de normas. Jesús aquí actúa como sumo sacerdote que otorga salud y limpieza, y sin embargo, él no se contamina. Los leprosos, cuando se sanaban, no solo en el caso de Jesús, también se producían sanidades porque la lepra, aunque se consideraba incurable, no era incurable, y si uno podía alimentarse, pues a veces conseguía recuperarse. Tenía que ir al sumo sacerdote. Nadie podía tocar al leproso, pero el sumo sacerdote sí podía estar al lado del leproso, sí podía comprobar si su sangre se había vuelto limpia, si su carne se había puesto limpia, decirle, vete 7 días, dentro de 7 días vuelve. Si se mantenía limpia, el sacerdote le declaraba sano. Los demás, si se ponían cerca del leproso, se contaminaban. Pero el sumo sacerdote no. Por eso Jesús aquí experimenta la vida como sumo sacerdote. Y Jesús sabe que ha salido poder, y entonces la mujer, al verse descubierta, supongo que imaginaba lo siguiente que era Jesús, es decir, me has sido tú. Entonces ella ya pues dice, he tocado a Jesús, he sido yo. Es importante confesar nuestros pecados, porque había pecado. Tocar con flujo de sangre a otra persona era en contra de la ley. Por lo tanto, ella confesó su pecado. Y ese es el paso para el perdón, la confesión. Vino temblando. No debemos acercarnos a Jesús de cualquier manera. Jesús no es nuestro colega. Jesús es nuestro amigo, pero es el Dios Todopoderoso. Y ella vino con temor. ¿Por qué? Pues porque no sabía si le iba a dar una gran reprimenda por lo que había hecho, si iba a hablar mal a todos por lo que había hecho, es decir, no sabía qué iba a pasar. Es decir, ella notó que algo había pasado en su cuerpo, pero ahora de repente estaba delante de toda la multitud, con Jesús enfrente, diciéndole, ¿por qué me has tocado?, ¿no? Es decir, vino con miedo, con temblor, reconociendo el poder de Dios y su debilidad. Y la expresión de Jesús no fue ni por qué lo has hecho, ni cómo sino, hija, tu fe se ha salvado. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Sabemos que Jesús usaba la expresión indistintamente. Y aquí vemos, por un lado, cómo Jesús quiere la confesión de pecados, pero cómo Jesús restaura. Y esa es la obra de Jesús. Y no podemos saltarnos, Jesús no se salta los momentos ni los pasos. Es decir, la gente ni se enteraría de muchas cosas que habían pasado. Seguramente luego los discípulos, hablando con Jesús, lo harían, pero realmente ese es el milagro que ha ocurrido. Mientras tanto, se ha parado la comitiva, pues no sabemos si 20 minutos, 15 minutos, media hora, y Jairo estaba allí y llega la mala noticia. Tu hija ha muerto, no molestes a Jesús. Nadie escapa de la muerte, los ricos, los pobres, los jóvenes, los ancianos, las casas humildes, los palacios, todos estamos expuestos a recibir la noticia
del fallecimiento de un familiar. Y también para los creyentes la muerte es un asunto de mucha tensión, incluso de miedo y preocupación. No debiera ser, pero hay veces que los creyentes también tenemos temor a la muerte. A veces algunos dicen, no, tengo miedo al sufrimiento. Bueno, es verdad que a veces la muerte viene con una enfermedad grave que nos hace pasar unos meses, unos años de sufrimiento. A veces la muerte viene y golpea repentinamente. Siempre es desagradable la muerte. Nosotros estamos creados por Dios para vivir eternamente. Por lo tanto, la muerte es algo contra natura. Con el pecado entró la muerte. Antes del pecado no había muerte. Por lo tanto, la muerte siempre es algo contrario. Pero la muerte debe de ser algo aceptado en el mundo cristiano. Hebreos 2:15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay gente que dice, bueno, por si me muero voy a hacer esto, ¿no? Por si me muero voy a hacer esta penitencia, por si me muero voy a hacer... No, cuando aceptamos a Jesús, ya si me muero voy con Cristo. No tengo que hacer nada. Cristo lo ha hecho por mí, ¿no? Es el miedo de la muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. La gente dice no molestes, pero Jesús enseguida sale al paso. No temas, cree solamente y serás salva. Hemos visto el milagro de una mujer por fe y Jesús oye, Jairo oye cuando Jesús le dice, tu fe te ha salvado. No te ha salvado que me has tocado, te ha salvado tu fe. La fe es lo que mueve la mano de Dios, ¿no? Y la respuesta de Jesús, no temas, cree solamente y serás salva, no tenía que ser sanada porque estaba muerta. Pero Jesús usa la misma palabra, salva. Pero el sentido sanar y salvar tenía ese doble significado. Cuando no hay miedo en nuestra vida y en su lugar hay fe, tenemos mucha más seguridad. El versículo de Juan 14:6, tan conocido, yo soy el camino, la verdad y la vida, es una manera de orar cuando estamos pasando por diversas pruebas, porque pasamos por pruebas, por tribulaciones, por situaciones difíciles, cuando la pasamos nosotros o cuando la pasa algún ser querido nuestro. Y en esas pruebas y dificultades, pues tenemos que saber que Jesús es la verdad, que Jesús es el camino por el cual transitamos y que Jesús es la vida. Y por lo tanto Él va a obrar en nosotros. Isaías 28:16 dice, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si queremos vivir en paz las luchas de este mundo, la única receta es creer que Dios tiene el control de todo. Los que hemos vivido, y creo que cuando ya tenemos cierta edad, todos hemos vivido circunstancias difíciles. Yo conseguí el buen trabajo que he tenido 40 años porque la empresa donde estaba quebró. Seguramente si esa empresa donde estaba, que era una empresa pequeñita, no hubiera quebrado, pues yo hubiera seguido probablemente ahí. En España somos muy conservadores, en Mallorca somos muy conservadores en los trabajos y la gente está 20 y 30 años, como yo luego estuve en la otra, pero yo pasé de una empresa muy pequeña a una empresa muy grande. Y algo que parecía negativo, Dios lo transformó en positivo. Es decir, Dios hace que las cosas puedan funcionar. ¿Qué tenemos que hacer? Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Creer que el Señor tiene el control. Y a veces no entendemos por qué en la empresa yo no fui el último que despidieron. Yo tenía 19 años y casi fui de los primeros. Luego lo entendí, pues y había padres de familia y era más fácil dejar a un chico joven que no tenía cargas familiares que un padre de familia. Al cabo de un año todo el mundo fue despedido.
Pero en aquel tiempo yo pensaba, Señor, ¿y por qué tengo que salir yo si mi trabajo me dicen que lo estaba haciendo bien? Bueno, preguntamos muchos porqués. Luego el Señor me mostró por qué, pero me costó casi 2 años entenderlo, porque entre tanto me tuve que ir al servicio militar y muchas cosas, pero el Señor se glorificó. A Jesús nunca le vamos a molestar, eso tenemos que recordarlo. No molestes al Maestro, tu hija ya ha muerto. Nuestra circunstancia puede ser muy negativa, pero nunca va a molestar a Jesús que nos acerquemos a Él. Y Jesús entra en la casa y lo que hace es todo el mundo fuera. Solo permite a los padres, a Pedro, a Jacobo y Juan, los 3 apóstoles de su círculo más íntimo, los que estuvieron en algunos momentos muy particulares de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque si hubieran entrado los 13, más los padres 15, más la niña 16 en una habitación, tampoco es cómodo. Jesús quería estar cómodo, tranquilo, permitió que estuvieran estos 3 discípulos para que dieran testimonio. Él sabrá por qué. De estos 3 discípulos, uno fue el que más vivió, Juan, 90 y tantos años. Otro fue el que primero mataron, en Hechos 12, ya murió. Y el otro fue Pedro, que fue el que le encargó empezar a evangelizar y abrir la predicación para creyentes y judíos. Pero Jacobo, por ejemplo, no tuvo un ministerio ni siquiera importante, porque ya digo, fue el primer apóstol al que mató Herodes. Entonces Jesús entra con estos 3, los que estuvieron en la transfiguración y en Getsemaní, y entonces tuvieron ahí una revelación de la gloria de Jesús. El poder de Jesús y el sufrimiento de Jesús mayor que el resto de los apóstoles. Es decir, que los apóstoles vieron esto, vieron la transfiguración, pero sin embargo en Getsemaní no fueron capaces de acompañarle. Creo que Jesús los permitió estar en esos 2 momentos antes, pensando que en Getsemaní, que los iba a necesitar, iban a ser de apoyo, pero como leemos al final del Evangelio, no le fueron de apoyo porque les entró el sueño y se durmieron. Jesús dice, no está muerta, sino que duerme. Si recordáis lo que habéis leído en Juan 11, es lo mismo que dice a sus discípulos con Lázaro. Lázaro duerme. Y dicen los discípulos, bueno, pues si duerme, déjalo, no vamos. Bueno, es que está muerto. Pero dormir y morir para Jesús es la misma cosa. Si dormimos aquí en la tierra y despertamos en el cielo, aquí en la tierra la llamamos muerte. En el cielo se llama resurrección, ¿no? Entonces, morir por dormir tiene la fuerza de un gran sermón sobre el poder de Dios. Y la confianza de los que mueren en Cristo es echarse a dormirse en la tierra y despertarse en la presencia de Dios. También en este milagro hubo oposición. Unos le dijeron no molestes, los que estaban en la casa se burlaban cuando dijo que la niña dormía. Por eso Jesús echa fuera, porque Jesús no quiere gente que no crea. Los que no creen estorban. Y realmente Jesús, cuando ya tiene a esas 5 personas, el padre, la madre, los 3 apóstoles, habla a una niña muerta. Y esta niña responde, muchacha, levántate. Es una orden del Señor, lo que hace que la niña vuelva a la vida. El alma vuelve a la niña porque el alma es inmortal. Claro, nos quedan dudas, claro que nos quedan dudas. ¿Y dónde estaba el alma de la niña? ¿Estaba en la niña? ¿Había salido de la niña? Bueno, si estaba muerta no estaba el alma, porque no tenía ánima, no tenía ánimo, no tenía vida. Pero
Dios es el que puede volver a traer el alma de la niña a su cuerpo. Luego mandó que le dieran de comer para que comprobaran que no era un sueño, sino la realidad de que haber vuelto a la vida. Jesús, para que los discípulos creyeran en su resurrección, cuando se presentó en el aposento alto, dice, tenéis algo de comer. Es decir, esto a los que nos gusta comer nos da una alegría, y es que después de resucitado vamos a seguir comiendo, ¿no? En la Biblia dice que en el árbol de la vida va a dar 12 frutos, ¿no? No es un manzano que da manzanas, o un granado que da granadas, va a dar 12 frutos, cada mes un fruto. Por lo tanto, vamos a comer. ¿Para qué vamos a comer? Pues no lo sé, para disfrutar de la comida que Dios nos dé, no sé. Jesús dice, no digáis nadie a nadie. La actitud de Jesús es actuar con poder, pero sin ruido mediático. Recordemos que un carro vacío hace más ruido que un carro lleno, ¿no? Es decir, los carros en aquel tiempo eran ruedas de madera y el campo, los caminos eran de tierra o de piedras. Cuando un carro va vacío, ¿qué es lo que hace? Saltar mucho. Entonces hace mucho ruido. Cuando un carro va muy cargado, aunque el animal estira, el carro va deslizándose y hace poco ruido. Jesús no quiere ruido, Jesús no quiere ostentaciones, por eso yo creo que no podemos vamos a hacer una reunión de milagros. Yo sé que se hacen y sé que el Señor ha sanado a gente en esas reuniones y yo no quiero juzgar, para juzgar al Señor. Pero Jesús nunca se propuso hacer un milagro. Jesús predicaba, enseñaba, y el caso de esta mujer vino y tocó su manto y el milagro se produce en la vida de Jesús. Jesús no ha venido a hacer milagros, sino a salvarnos. Por lo tanto, este pasaje hemos visto tres momentos muy diferentes en la vida de Jesús: la liberación del endemoniado gadareno y la reacción de la gente a esa liberación por haber perdido a los cerdos, la sanidad de la mujer con flujo de sangre, a pesar de no recibir ni una palabra de Jesús, la fe, y la resurrección de la hija de Jairo. Hay una diferencia en las resurrecciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos recuerda dos resurrecciones, una que hizo Elías y otra que hizo Eliseo, de dos niños pequeños. Y dice en los dos casos que ellos se pusieron sobre los niños como para darle calor, ¿no? Es decir, lo que diríamos hoy en día que los médicos hacen, dan un masaje cardíaco. Ellos se pusieron como para darle calor, a ver si así cogían calor. Y el Señor escuchó la oración, uno se puso 3 veces, creo que fue Eliseo 3 veces, y el Señor hizo volver la vida al niño. Y el otro fue Eliseo. Jesús, tanto al hijo de la viuda como a esta niña, como a Lázaro, les habló. Jesús habla y la muerte tiene que responder. Jesús no tiene que actuar porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es la que ha creado el mundo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Pasamos al capítulo 9 de Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón es el manto, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad. Y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes.
Es la primera cosa que Jesús va a mandar a los discípulos. El primer ministerio que Jesús les va a encomendar. Es decir, hay que practicar, hay que aprender. Y Jesús, como buen maestro, les dice, bueno, ahora vais a hacer una práctica. Y vais a ir a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y a liberar a los endemoniados. Es decir, pero este es el orden. Primero siempre es la predicación. Está claro que este es un envío distinto a los otros y para personas que por su llamamiento son distintas a cualquier otro ministerio por su proximidad a Jesús. Nadie ha estado con Jesús tanto como los apóstoles. El Señor puede enviarme a mí a cualquier sitio. El Señor puede enviarlos a ustedes, pero ni ustedes ni yo habremos estado nunca tanto tiempo con Jesús. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, son otros ministerios, pero este es un ministerio y un llamamiento específico para estos 12 hombres en este momento. Y quiero resaltar que ahí estaba Judas también. O sea, en todo este proceso, incluso Judas estuvo haciendo. Y era un llamamiento muy particular. Les dio poder sobre los demonios, les dio poder para sanar enfermos y les encargó de predicar el reino de Dios. Todos los creyentes hoy debemos tener en cuenta estas tres cosas. Resistir al diablo, ocuparnos de los enfermos físicos y espirituales y también, y el orden no implica más o menos importancia, es decir, predicar el reino de Dios. La predicación es el reino escogido por Dios para bendecir, edificar y salvar. La liberación puede no ser la salvación, la sanidad puede no ser la salvación, pero el oír la predicación del Evangelio y aceptarla sí es la salvación. Y ese es el ministerio fundamental de nuestras vidas. Somos conscientes que nuestro ministerio es sembrar y segar, como dice 1 Corintios 3:16, hablando de Pablo, Pedro y Apolo, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, yo puedo predicar el Evangelio a una, a tres o a las personas que Dios quiera, pero yo no voy a convertir a nadie. Yo lo más que puedo hacer es invitar a la gente a orar, a entregar su vida a Cristo, enseñarle cómo yo lo hice, enseñarle cómo tienen que hacer, cómo pedir perdón, llevarles a la palabra de Dios. Pero el que salva, el que perdona, el que restaura, siempre es Cristo. Y le dice, el gesto de sacudir el polvo de las sandalias era un gesto que hacían siempre los judíos que cuando iban a una tierra de gentiles. No querían llevarse nada inmundo a su tierra. En este caso se refiere a los que rechazan el Evangelio. Cuando no tenían más remedio y tenían que pasar por un lugar donde los que vivían eran gentiles, como era Samaria, los samaritanos para ellos, cuando acababan se quitaban las zapatillas, las sacudían así, como cuando nosotros salimos de la playa y cogemos con nuestras sandalias y las sacudimos para no meter arena en la casa o en los coches. Ellos sacudían el polvo porque no querían llevarse nada de ese sitio. Es curioso que aquí el Señor les dice que no que tenían que llevar ni un mantón, el bordón, ni dos túnicas, ni pan, ni dinero, ni precio, ni nada. ¿Por qué? Porque tenían que vivir por fe. Yo voy a proveer a alguien que os dé de comer, a alguien que os prepare agua para limpiaros y no preocuparos que si el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y no se envejeció su vestido, vais a aguantar una semana con vuestro vestido y, bueno, hoy en día diríamos, pero no se cambiaban de ropa. Bueno, la higiene del siglo I no era la higiene de ahora, ellos sí se lavaban muchas veces la mano,
la cara, los pies del polvo, pero la ducha era algo que todavía sí lo usaban más los romanos, pero no estaba tan popularizada. Por lo tanto, ellos vivían así. Pero Jesús quería que vivieran en fe, era una experiencia de fe, no era cuestión, es decir, hoy en día los misioneros se van, dicen, pero hay una iglesia que me envía, yo vengo aquí, pero hay una iglesia que me envía, esa iglesia me va a mandar cada mes 300 euros o 500 euros, o me va a sostener hasta que pueda, no, Jesús los mandó en fe, y realmente eso es una manera de saber que Dios está enviando a la gente, o cuando Dios nos envía. Y si Dios te envía, no te preocupes, Dios proveerá, como ocurrió en el caso de Abraham y el sacrificio de Isaac. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Lo que provoca una mala conciencia cuando oye lo que hacía y predicaba Jesús es que estaba confundido y decía, ¿habrá resucitado Juan el Bautista? Aunque yo le hice cortar la cabeza, ¿habrá resucitado? ¿Vendrá otra vez a acusarme? No le estaba acusando a Juan el Bautista. Nuestra conciencia nos acusa de nuestros pecados. Pero entonces, él decía, voy a intentar ver a Jesús. Solo lo vio el último día de su vida, cuando Pilatos lo mandó a Herodes, y estaba tan contento, aunque realmente ya no sirvió para nada en su vida. La espada hizo callar a Juan el Bautista, pero no la voz interior de Herodes. La verdad de Dios ni se puede atar ni matar. La gente puede decir no creo en Dios, pero la conciencia de pecado está en todo el mundo. La conciencia no nos salva, la conciencia no nos lleva a Cristo, la conciencia nos advierte que hay algo mal en nuestras vidas. Y mucha gente intenta acallar esa conciencia intentando decir que el Señor les va a restaurar y el Señor les va a cuidar. Pero la mala conciencia solo se restaura cuando el Señor limpia nuestros pecados. Vamos a leer este pasaje para ya tenerlo leído para el sábado, pero para el martes que viene, pero aquí es donde lo vamos a dejar. Jesús ha mandado a los 12 apóstoles y ahora vuelven. Cuando vamos en un ministerio de parte de Jesús tenemos que dar cuenta. Hay gente que dice, yo ya doy cuentas al Señor, pero cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó que había que dar cuenta aquí en la tierra. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Lo hicieron así, sentándolos a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los hijos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que les sobró 12 cestas. Vamos a empezar contando este milagro. Los discípulos regresan y Jesús dice, vamos a ver si me contáis cómo os ha ido. Contadme vuestra experiencia, porque es la manera de poder corregir.
Pero la gente se da cuenta que está Jesús, y aunque Jesús estaba ya retirado, pues la gente le sigue y ocurre este milagro de los panes y los peces. Pero esto, si Dios quiere, lo estudiaremos la próxima semana. Hermanos, que el Señor os bendiga y os guarde, y hasta el jueves que viene, si Dios quiere.